Buenas noches chicos, espero que todos estén muy bien. El día de hoy damos comienzo al Paranormal Festival de Terror Plus. Bienvenidos, yo soy Alan Albor y hoy voy a contarles para comenzar con broche de oro la leyenda de La Llorona en México y en 8 países de Latinoamérica. En las madrugadas silenciosas, junto a los ríos y las calles desiertas, hay un grito que hiela la sangre y que millones de personas aseguran haber escuchado, un lamento que atraviesa generaciones. Ay, mis hijos, hoy te contaré la leyenda de La Llorona, la más importante para México, y cómo esta leyenda se ha extendido por distintos países de Latinoamérica, tomando diferentes formas, pero siempre dejando el mismo terror en quienes se cruzan con ella. La Llorona en México. La leyenda mexicana es la más conocida y la que ha marcado el imaginario popular durante siglos. Se cuenta que una mujer llamada María o Malintzin, hermosa, humilde, se enamoró de un hombre rico con el que tuvo hijos, pero con el tiempo él la abandonó por alguien de su misma clase social. Enloquecida por la tristeza y la rabia, Malintzin llevó a sus hijos al río y los ahogó. Al darse cuenta de lo que había hecho, intentó rescatarlos, pero fue inútil. Desesperada, se lanzó al agua y también perdió la vida, quitándosela. Desde ese entonces, su espíritu vaga entre la vida y la muerte, llorando eternamente por sus pequeños. Los testigos dicen que se aparece vestida de blanco flotando sobre el agua, con un velo que cubre su rostro. Su lamento, ay mis hijos, se escucha en lagunas, barrancas y hasta en ciudades modernas. Sin embargo, algunos creen que es su historia más antigua. Cronistas de la conquista registraron que antes de la caída de Tenochtitlán, una mujer espectral recorría las calles gritando por sus hijos. Muchos piensan que era la diosa Zihuacótl, anunciando la tragedia que venía para los mexicas. Hoy en día, La Llorona forma parte de las películas, canciones, cuentos y relatos que padres y abuelos transmiten a las nuevas generaciones, y aunque algunos aseguran que no es real, muchos otros juran haberla escuchado en la oscuridad y durante la madrugada. Cabe mencionar que esta historia sucedió en el lago de Texcoco, en el Estado de México. La Llorona en Guatemala. En Guatemala, la historia cuenta que La Llorona fue una mujer indígena que se enamoró de un español. Con él tuvo varios hijos, pero él nunca lo reconoció y tampoco quiso casarse con ella. En un acto de desesperación, la mujer abandonó a los niños en un río y después se quitó la vida. Desde ese entonces, su espíritu se aparece en calles, pueblos, vestida de blanco y llorando desconsoladamente. En la tradición guatemalteca, escucharla es considerado un mal presagio, anuncia enfermedad, desgracias, incluso la muerte. Por eso, cuando alguien asegura haber oído su lamento, los pobladores encienden veladoras y rezan para espantar la mala suerte. La Llorona en El Salvador. En El Salvador la leyenda se cuenta con un aire más oscuro. Aquí la Llorona no solo llora por sus hijos, sino que busca a otros pequeños para llevárselos. Las familias cuentan que suele aparecer en ríos y quebradas con su vestido blanco, y que los niños que escuchan su llanto sienten un impulso por acercarse. Al hacerlo, ella los toma en brazos y desaparece con ellos para siempre. Por generaciones los padres han usado la historia de La Llorona como advertencia para que los niños no salgan solos en la madrugada ni se acerquen a los ríos, donde pueden ahogarse junto con ella. La Llorona en Colombia. En Colombia la figura de La Llorona adquiere un sentido vengativo. Dicen que se aparece sobre todo a los hombres infieles, mujeriegos y borrachos. La historia cuenta que fue una mujer campesina traicionada por su esposo, que terminó enloqueciendo y asesinando a sus hijos. Su espíritu quedó condenado a vagar por los llantos, llorando, atormentando a quienes se cruzan en su camino. El detalle más aterrador de la versión colombiana es que si escuchas su lamento cerca, en realidad está lejos, y si lo escuchas lejos, está justo detrás de ti. Muchos viajeros de noche juran haber sentido su presencia. La Llorona en Venezuela. En Venezuela la Llorona es también parte de los relatos llaneros. Se dice que fue una mujer que al ser abandonada por su esposo mató a sus hijos en un ataque de furia y después se quitó la vida. Condenada por su pecado, vaga por las sabanas llorando y llamando a sus pequeños. Su lamento se confunde con el silbido del viento, y quienes lo escuchan aseguran quedar paralizados por el miedo. Hay quienes cuentan que seguirla significa perderse para siempre en la inmensidad de los llanos.
La Llorona en Costa Rica. En Costa Rica, la Llorona aparece tanto en los ríos como en los caminos del pueblo. La historia dice que fue una mujer que tras un amor prohibido y un abandono cruel arrojó a sus hijos a un río. Su espectro suele aparecer a los hombres trasnochadores. De lejos parece una mujer hermosa, pero al acercarse muestra su rostro de calavera bajo un velo. Muchos aseguran que después de verla no volvieron a ser los mismos, y hay algunas personas que pierden la vida. La Llorona en Chile. En Chile la Llorona se conoce en algunas zonas como la Pucuyén. Aquí la historia cambia un poco. Se dice que es el espíritu de una mujer que perdió a sus hijos en un accidente y que, incapaz de superar el dolor, regresó de la muerte para buscarlos. En la tradición chilena, la Llorona vaga por cementerios y campos solitarios, llorando con un sonido que mezcla tristeza y furia. Quienes han escuchado su lamento aseguran que provoca escalofríos y que es imposible dormir después de escucharla. La Llorona en Perú. En Perú la leyenda también se cuenta en distintas regiones. Ahí se dice que la Llorona fue una mujer que perdió a su hijo recién nacido y que desde entonces su espíritu vaga llamándolo. Muchos afirman haberla visto en carreteras rurales, donde aparece pidiendo ayuda. Si alguien se detiene, ella se acerca llorando y cuando levanta el rostro muestra una cara espectral que hace huir a cualquiera. La Llorona en Bolivia. En Bolivia la Llorona es parte de las leyendas andinas. Se cuenta especialmente en pueblos cercanos a ríos y lagunas. La tradición dice que es el espíritu de una madre que abandonó a sus hijos en el agua y por eso quedó condenada a buscarlos eternamente. En algunas regiones se cree que la Llorona no solo espanta, sino que también se puede llevar a los hombres borrachos hacia el río para ahogarlos como castigo por su conducta. Bueno chicos, pues efectivamente sabemos que la leyenda de la Llorona nació como tal en México. Es una leyenda muy popular aquí en nuestro país. Es si no la figura del terror más importante de todos los tiempos, desde que como tal existe el terror en México. Y bueno, pues así como hay diferentes versiones sobre la leyenda de la Llorona, también hay películas como la de la Maldición de la Llorona. Ahorita voy a platicarles un poco sobre de lo que se trata la película, y también hay otra que se llama The Boiler, la cual salió en el año 2006. Esa película es un poco más sencilla, fue grabada creo que me parece que en México, en Guadalajara, más sin embargo es una película un poco más sencilla, pero voy a contarles información de las dos. Comenzamos con sobre qué se trata La Maldición de la Llorona. Pocas leyendas mexicanas han traspasado las fronteras, como la de la Llorona, una mujer espectral condenada a vagar eternamente llorando por sus hijos, y cuyo lamento ha provocado terror por generaciones. En el año de 2019, esta historia llegó a la pantalla grande con La Maldición de la Llorona, una película que mezcla el folclore latinoamericano con el universo cinematográfico del Conjuro. Pero ¿de qué se trata realmente la película? La película está ambientada en Los Ángeles, en el año de 1973, y sigue la historia de Anatate García, una trabajadora social, que mientras investiga un caso de maltrato infantil, descubre algo mucho más oscuro. Ana encuentra a dos pequeños encerrados por su madre, quien asegura que los mantiene ahí para protegerlos de la Llorona, una presencia maligna que los acecha. Ella cree que solo es una locura de su madre desesperada, hasta que ocurre lo impensable. Los niños mueren misteriosamente, ahogados en un río. Después de esa tragedia, Ana comienza a vivir fenómenos extraños en su propia casa. Sus hijos son perseguidos por una entidad aterradora, una mujer alta, vestida de blanco, con un velo cubriéndole su rostro y un llanto desgarrador que anuncia su llegada. Esa entidad no es otra más que la de la Llorona. A partir de entonces, Ana debe luchar contra la maldición y proteger a sus hijos antes de que la leyenda se convierta en su peor pesadilla. Para lograrlo, buscará la ayuda de un sacerdote y de un curandero que conoce los secretos de lo paranormal. Si no han tenido la oportunidad de como tal ver esa película, la de La Maldición de la Llorona, la pueden encontrar en la plataforma de streaming HBO Max. La verdad se la recomiendo, es una muy buena película. Sin embargo, ahora pasemos con la segunda película, la cual es The Boiler, una película estrenada en el año 2006, y voy a contarles sobre de qué se trata.
Existen leyendas que han sido contadas por generaciones, transmitidas de boca en boca, cargadas de misterio y terror. Una de las más famosas en México y en América Latina es la de La Llorona, esa mujer que vaga eternamente llorando por sus hijos. En el año de 2006, esta historia dio el salto al cine con la película The Boiler, una producción que buscó llevar a la pantalla grande el horror de enfrentarse cara a cara con ella. ¿Pero de qué se trata la cinta? ¿Vale la pena? La historia comienza con un grupo de jóvenes que viaja para un pueblo en México. Al llegar descubren entre los habitantes que circula una leyenda escalofriante, la de una mujer espectral vestida de blanco que aparece durante las noches llorando y persiguiendo a todo aquel que tenga la mala fortuna de cruzarse en su camino, aunque al principio los protagonistas se lo toman como una superstición más del pueblo. Pronto descubren que el mito es demasiado real. El terror inicia cuando uno de los miembros del grupo desaparece, después de escuchar el lamento de una mujer en la oscuridad. Poco a poco, la entidad comienza a acecharlos uno por uno. Sombras, gritos desgarradores, apariciones súbitas y muertes inexplicables convierten el viaje en una auténtica pesadilla. Los jóvenes entienden demasiado tarde que se han involucrado con algo que va del más allá del humano, un espíritu condenado que no descansa y que reclama nuevas víctimas cada que aparece. En The Boiler, la Llorona es mostrada como una figura oscura y vengativa, con un rostro que apenas se distingue bajo su velo. A diferencia de la versión clásica de la leyenda, aquí no solo busca a sus hijos, sino que persigue a cualquiera que se cruce en su camino. Igual, si es una película que todavía no han tenido oportunidad de ver, se la recomiendo, está buenísima también. La pueden encontrar, si no me parece, en Prime Video. Así que sin más, chicos, estamos empezando con el Paranormal Festival. Ojalá que les guste, les esperan videos muy buenos, temas muy interesantes. Así que nos vemos en el video de mañana de Terror Plus. Ayudan mucho suscribiéndose, dándole like y comentando este video. Muchas gracias.